Hola, bienvenidos. Estás en Papuras Tarot. Mi nombre es Carlos Batista y en esta ocasión quiero hacer una lectura para ustedes acerca de un personaje muy especial que creo que prácticamente se les voy a presentar. Este es un personaje no muy conocido ni en el mundo en general ni en el mundo de las letras, y se trata del escritor José Mauro de Vasconcelos. Escritor brasileño, más o menos, para ubicarlos, nació en 1920. Murió en 1984, para que ubiquen su etapa de influencia. Este hombre se dedicó durante su vida a muchas cosas. Creo que venía de una cuna muy humilde. Es brasileño. Su madre creo que era indígena, su padre brasileño, y tuvo una infancia un tanto difícil que le dio una serie de vivencias que finalmente las utilizaría para marcar su literatura, aunque no necesariamente tenga que ser autobiográfica. Quiero decir con ello, muchos escritores toman algunos elementos de la vida que conocen para después aplicarlos de tal manera en la literatura que haces historias maravillosas, aunque no seas tú, aunque se parezca un poco a ti. Entonces, bueno, este señor José Mauro de Vasconcelos, tengo entendido que desarrolló muchos oficios, de los más disímbolos y sobre todo humildes, cargador de bananas, entrenador de box, eh, no sé, muchas cosas. Y de pronto en su producción literaria se ve en muchos de los libros que hizo 21 libros en su época, en su tiempo literario, en su vida literaria. Y uno de ellos en especial, de él les quiero hablar en esta ocasión. O sea, yo les quiero platicar del libro, pero vamos a hacer la lectura acerca de el personaje. Quiero saber más de José Mauro de Vasconcelos. Quiero saber más acerca de su vida, de lo que sentía, de lo que vivía, en fin. Pero les platico rápido de uno de sus libros. El libro de él más conocido en el mundo se llama Mi planta de naranja lima. Es un libro que a mí me recomendó una amiga, una queridísima amiga hace muchos años. Este, Me habló de él y me dijo que era uno de los libros que más la había conmovido. Era una de mis alumnas de taller literario. En ese tiempo yo daba talleres literarios y le dije, no lo he leído. Me dijo, te voy a traer el libro para que lo leas, y me lo trajo. Como a la semana o 2 o 3 me dijo, ¿ya lo leíste? Y le dije, no he podido, pero ya pronto. A las 2 o 3 semanas me volvió a preguntar y le dije, no he podido, pero ya pronto. Y así se pasaron 2, 3, 4 meses, no sé cuántos. Para no hacerles el cuento muy largo, esta querida amiga, de pronto era una mujer muy guapa, aproximadamente de 60 años. De pronto le dio cáncer o algo así, y de pronto se puso muy grave y de pronto murió. Fue muy rápido todo esto. El asunto está en que un día encontré el libro en mi librero y dije, qué bárbaro, nunca lo leí, y me preguntaba ella muy seguido que si lo había leído. El asunto está en que tomé el libro, me senté a leerlo y wow, se me fue el alma al suelo. Creo que nunca había leído un libro tan, tan hermoso como este libro. Es un libro muy sencillo, con un habla coloquial muy aparentemente simple. Cuesta mucho trabajo hablar con esa manera aparentemente tan sencilla. Y nos cuenta la historia de un niño, CC se llama, que es muy pobre y que muy pronto, por el tipo de vivencias que tiene que madurar muy pronto. Es un niño pobre, brasileño, de los suburbios, de las calles. Sí tiene una familia, pero una familia muy difícil, muy compleja. Y al niño le pasan muchas cosas muy dolorosas, pero descritas con tal maestría y con tal belleza que el libro se vuelve una maravilla. Este libro de José Mauro de Vasconcelos dicen que ha sido traducido a 32 idiomas y logró penetrar en el gusto de la literatura mundial. Entonces yo me pregunté, yo que siempre he sido un lector muy avesado, siempre he buscado a este y aquel autor, ¿por qué no me había enterado de este señor, José Mauro de Vasconcelos? Y la única explicación que encuentro, una es que es autor en brasileño, en portugués. Es decir, en nuestro mundo hispano no llegaba o no llegó nunca con la fuerza con la que llegaban los autores en español. Y dos, creo que la mayor cosa que se le atravesó en contra
es que el año en el que salió su libro de Mi planta de naranja lima fue el mismo año cuando, si no el mismo año, muy cercano al momento cuando salió aquel boom literario maravilloso que se llamó Cien años de soledad. Casi salieron en el mismo año, 67, 68, 69, por ahí. Tengo entendido que el de José Mauro de Vasconcelos salió el 68. Entonces, en lo que llegó al público, en lo que traspasó las primeras líneas y en lo que se tradujo al español, muy pronto nadie se dio cuenta de esta maravilla literaria porque estábamos todos fascinados con el realismo mágico de García Márquez. Ese es el único asunto que creo yo que hizo que no lo viéramos a tiempo. Pero les vuelvo a repetir, es un libro de una belleza tan escandalosa, tan terrible por su fuerza, por la pobreza contada con una ternura inaudita. Este es el punto. Y pregunto, Tarot, con una tirada de la Cruz Celta, por favor, dime lo más que puedas, que yo quiero saber, yo principalmente, y aparte compartirlo con la gente que nos lee, quiero saber acerca de el señor José Mauro de Vasconcelos. Gracias. Según veo, vivió muy poco, del 20 al 84, 64 años. No fue una vida muy larga, pero sí muy productiva, muy fructífera. Ahorita las reacomodo para que se vean lo mejor posible y las que no se vean, yo se las explico. Entonces tenemos que toda esta charla, toda esta plática, en gran parte es para invitarlos a que busquen este hermoso libro. Después de este hubo un siguiente que creo que es la continuación de Mi planta de naranja lima, que se llama Vamos a calentar el sol. Lo tengo, no lo he leído, pronto lo leeré, y si amerita que se los reseñe y se los platique, con mucho gusto lo hago. He leído aparte del otro más, que fue Barro Blanco, y por ahí tengo alguno más. El asunto está en que es un autor al que hay que hacer justicia, hay que leerlo, tenemos que conocerlo. Es de los grandes autores del siglo pasado, pero contemporáneo finalmente. Entonces empezamos. A ver, la carta que nos define a este señor José Mauro de Vasconcelos es esta carta, que es el Rey de Oros invertido, y me habla de alguna manera quizás de su mala suerte en cuanto a lo económico. Como les digo, venía de un estrato muy pobre, fue un niño, creo que además de niño se le murieron dos hermanos, y así, vivía en los suburbios más pobres creo que de Río de Janeiro me parece, pero el As de Oros invertido nos habla de la mala disposición de la fortuna para llegar a él. Era un hombre que no contaba, quizás ya de mayor, quizás ya como autor famoso, tuvo una mejor vida, pero por lo pronto me habla del momento en el que la fortuna se le alejaba. No estaba de acuerdo con él, no estaba disponible para él. Y la carta que la cruza, que viene siendo, a veces es una cosa a favor o en contra, en su caso es a favor, es que era un niño lleno de amor. Esta carta, el 2 de copas, me habla de un hombre, y digo niño porque estoy previendo que me está hablando de su infancia, de un hombre principalmente enamorado, enamorado del amor, enamorado de la vida, enamorado de los sentimientos, un hombre lleno de sentimentalismo. No se me ocurrió checar su signo. Bueno, ¿qué había en su conciencia habitualmente? Y me sale el 3 de copas. Y el 3 de copas me dice que había desavenencias con su gente querida, no había acuerdo con la familia tal vez, con la gente amada, con la gente cercana. Eh, Falta de acuerdo, falta de compromiso, no había manera de disfrutar la parte social con la gente querida, porque esta carta está invertida. Esto ya me empieza a hablar de la historia de Cecé, el niño de ese libro, donde desde niño
se sentía como señalado, como criticado, como todo le iba mal. Era como el niño, el frijolito negro en la bolsa del frijol, ¿no? ¿Qué había en el pasado? A ver, si era su niñez, o bueno, esta fue su etapa de joven o pequeño, ¿qué hubo en su pasado reciente y en su futuro inmediato? Esta es una línea de tiempo más bien. Si este es el punto central, ¿qué hubo antes y qué hubo después? Porque estamos hablando finalmente de algo pasado totalmente. Entonces, en el pasado me sale el 6 de oros. Este, qué bárbaro. Ya me está empezando a retrasar. Y me habla de la nostalgia que tuvo siempre de su niñez. Ah, ya que me llegó mi reporte de mi staff técnico, fue Piscis, por supuesto. Y cuando vi esta carta yo pensé que era de agua. Piscis, claro. Era un niño melancólico que siempre pensaba en su niñez, en las cosas que le pasaron. Sí creo que haya mucho de autobiográfico en este libro de Mi planta de naranja lima por esta carta. En esta línea de tiempo de antes, después y después, siempre rondaba en su vida la melancolía, recordar sus tiempos de niño. Y después, pasado el tiempo, ¿qué hubo después? Me sale el 7 de oros, que nos indica más o menos que sí logró lo que les dije aquí. La fortuna siempre le estuvo negada y con el tiempo sí logró tener buenas regalías, ganar buen dinero, aunque nunca lo que debió haber ganado. El 7 de oros nos dice muchas veces que después de un esfuerzo muy largo y de mucho tiempo podemos levantar una cosecha acorde a lo que hemos trabajado, pero que siempre nos quedaremos con la idea de que no fue lo suficiente. Entonces, este niño melancólico y triste, pensando siempre en el pasado, a quien se le negó la fortuna y siempre vivió enamorado del amor, al final la vida le dio una manera digna de vivir con buenas ganancias, aunque nunca lo que él hubiera querido. Es un hombre, como digo, que no tuvo necesariamente buenas relaciones con la gente querida y creo yo que más que nada con la familia. Desde el niño de CC, el de Mi planta de naranja lima, ya vemos a un niño solitario, maltratado, mal querido, etcétera, ¿sí? ¿Y qué había siempre en su pensamiento de este hombre en esta primera estampa que estamos sacando? Y me sale el caballero de espadas, que nos dice que de alguna manera siempre estaba haciendo proyectos mentales, siempre estaba metido en algún tipo de proyecto imaginativo, y sí, lo creo, se hizo 21 libros en muy corto plazo, porque los primeros años no fue escritor, sino hasta después de la madurez, que siempre en su mente estaban sus proyectos creativos. Entonces, bueno, eso que oyen de fondo es la tormenta que acaba de pasar, un rayo más. Y qué rayo, ¿eh? Oigan eso. Se está cayendo el mundo a pedazos. Se está cimbrando el suelo, ¿eh? Es el rayo más largo que he oído en mucho tiempo. Sigue sonando. ¿Lo oyen? Se sigue cimbrando el piso. Bueno, este hombre se la pasaba viviendo en la mente todos sus proyectos, soñando un poco de este libro, un poco de aquel, un poco de aquel, pero siempre en soñando proyectos imaginativos y mentales. Bueno, nos vamos ahora a este lado de la lectura. Esta fue una primera entrada, la estampa general del señor, y le preguntamos al tarot, bueno, el tarot le decimos, esta carta nos habla de cómo se veía él a sí mismo. Y él se veía a sí mismo como un hombre feliz, un hombre de familia, seguramente ya en la madurez de su vida habrá tenido una familia muy, muy bonita, habrá tenido una familia que tuvo todo lo que él careció, y me sale este 10 que nos habla de la plenitud emocional, de todas las emociones puestas en su sitio y funcionando, y que hacen a un hombre pleno, agradecido, contento, y sobre todo esta carta generalmente no es individual sino es familiar. Entonces me habla de que él se veía a sí mismo como
parte o dueño de una familia muy amorosa y muy bien integrada y muy armoniosa. Ya había dicho armoniosa, perdón. Muy bien estructurada y con bienestar. ¿Cómo lo veía la gente que lo rodeaba? Y me sale el as de copas invertido. Yo creo que lo veían como un hombre triste, como un hombre melancólico, como un hombre, si esta carta hubiera estado al derecho, el as de copas, me hubiera hablado de la plenitud de sus emociones como me lo dice aquí. O sea, él se veía así, pero la gente que lo veía así, triste, eh, quizás solitario, quizás callado. Yo creo que quizás era un hombre que lloraba de vez en cuando, o un hombre muy, muy sensible, con una sensibilidad bárbara, que ya la podemos ver reflejada en el libro de Mi planta de naranja lima. De verdad se los recomiendo. Y es más, les voy a dar pistas. Lo pueden buscar en la red y lo encuentran gratis, lo hay gratis en la red. Y les voy a dar una pista más, también lo hay en película, porque esto fue llevado al cine más de una vez, pero les recomiendo mucho que no vean la película, lean el libro, de veras. El libro nos da unas sensaciones que solamente las palabras nos pueden dar. Después de leerlo, vean la película, pero si ven la pura película, como que les cercena la posibilidad de llegar a todo el cúmulo de sensaciones que nos regala el libro. Entonces, bueno, ¿cómo lo veía su gente cercana? Él veía a su familia bien integrada, contenta y feliz, y se sentía parte de esa familia, y su familia a él lo veían triste, melancólico, callado, distante, aislado. ¿Cuál era su mayor miedo en la vida? Y digo mayor miedo porque esta carta, cuando está al derecho, es su mayor esperanza, pero cuando está invertida siempre es su mayor miedo. Y me sale el 9 de espadas. Este hombre tenía pesadillas nocturnas, este hombre no descansaba, este hombre en las noches tenía angustias, miedos, quizás rencores con el pasado, quizás pleitos no cerrados con gente del pasado. Vivía una especie de infierno en su cabeza por las noches. Este era su mayor miedo. Entonces, bueno, lo redondeo y digo, ¿cuál es su mayor miedo? Que llegara la noche y llegara a esas pesadillas que solía vivir, o que llegara la vejez y se pasara su vejez viviendo estas recriminaciones y estas neurosis que solía vivir en su cabeza. Pienso yo que si murió de 64 años, no murió viejo, entonces no llegó a llegar a este miedo global, pero seguramente sí lo acompañó muchas de las noches de su vida, todo lo que traía para sufrir en esa alma tan enamorada y tan sensible. Finalmente, llegó la última carta, que es la que me da la conclusión de la tirada global, y me sale el 2 de oros, que me dice que este hombre siempre vivió tratando de lograr el equilibrio. Siempre vivió en una estira y afloja constante, haciendo malabares, uno, para que le alcanzara la economía, para poder llegar al día de mañana, para poder sobrellevar el día en cuanto a lo económico y en cuanto a lo emocional, seguramente. Esta es la carta que cierra toda la lectura. La pongo junto a lo que había en su mente constantemente. Siempre estaba con sus proyectos imaginativos y literarios, pero siempre, como vivimos muchos escritores, con una mano y la otra adelante y la otra atrás, y batallando hasta para lo más elemental, para pagar la renta, para pagar la luz, para pagar la comida. Este fue el cierre de este hombre tan excepcional, tan especial, de quien de veras les recomiendo, amigos, lean su libro Mi planta de naranja lima, y si les llena, que seguramente les va a llenar, busquen el de Vamos a calentar el sol. Volteo porque ya lo tengo, se me olvidó el título. Es un personaje gigantesco. Tiraría más cartas si tuviera dudas, pero creo que quedó muy clara la lectura. A ver, ¿qué había en su conciencia? Esta carta no me quedó muy clara. Él era un hombre a quien la fortuna no se le dio, y era un hombre muy sensible, lleno de emotividad. Vivió una infancia que siempre estuvo recordando, siempre fue melancólico, siempre estuvo recordando su infancia, y llegó a una más o menos equilibrio económico al final de su vida. Siempre tenía sueños en la mente literarios,
o ideas o planes o proyectos, pero en su conciencia esta carta no fue muy clara. Me decía el 3 de copas invertido que no tuvo buena relación con la gente de familia de pequeño, o no tuvo un buen inicio familiar desde niño, ¿no? No llegó a la casa adecuada o no tuvo la suerte de otros niños. Entonces le voy a preguntar al tarot, dime más por favor en esta parte, qué había en su conciencia, qué había en la parte más profunda de su ser que solamente él conocía o que a lo mejor ni él conocía, ¿no? Me sale el 8 de oros, que siempre estuvo trabajando insistentemente en su conciencia por lograr, por tener logros. Estuvo tratando quizás de enmendar muchas cosas del pasado dentro de su conciencia. Me sale el rey de copas, que me dice nuevamente acerca de su emotividad. Era un hombre de veras hecho como buen Piscis, finalmente, de puras emociones, de puros sentimientos. Era un hombre todos sentimientos, de estos que se derriten ante cualquier evento porque están muy conectados con la sensibilidad. Y finalmente me dice el 3 de oros que muy en el fondo nunca logró acoplarse. Fíjense muy bien, 3 de copas y 3 de oros, 3 y 3. Y en los dos casos invertidas me habla de que nunca logró acoplarse con la gente. Nunca logró formar parte de un grupo, nunca logró quedar bien con los demás, y por eso era tan encerrado en sí mismo, silencioso, melancólico y enamorado de la vida, pero aislado. Esta es la historia de José Mauro de Vasconcelos. Y ya, creo que no tengo más preguntas, amigos míos. Todo lo demás es muy, muy claro y muy transparente. Espero que les haya gustado la lectura. Espero que hayan conocido un personaje nuevo, muy, muy especial. 21 libros, piénsenlo. Los hay la mayoría en español, y algunos de ellos en internet y gratis. Y no dejen de buscar mi planta de naranja lima, ¿vale? Mi nombre es Carlos Batista, estás en Papuras Tarot. Te invito a seguir nuestras lecturas. Voy a meter a más autores. Yo quiero saber más de muchos autores que son mis favoritos, que son tantos, y quiero saber más de sus libros, y quiero saber cómo fueron escritos, y quiero saber más de sus personajes. El día de ayer hice una lectura de un libro mío y me atreví a preguntar acerca de mi personaje, de mi propia novela, y me dijo, las cartas me dijeron cosas de mi personaje que yo no sabía. Es impresionante esto. Entonces esperen muchas más lecturas de literatura sobre autores, libros y personajes de libros, ¿vale? Y ya, ahora sí me despido. Mi nombre es Carlos Batista, síguenos en las redes, suscríbete a mi canal y nos vemos para la próxima. Gracias.